pastor Pepe en la red. Y el tema de hoy queremos tratar el celo por la verdad. Y en Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Y haciendo un resumen de los últimos domingos donde hemos compartido el libro, la epístola a los Gálatas y para que lo que no sepan, pues estamos haciendo la epístola completa a los Gálatas. Durante su primer viaje misionero, el apóstol Pablo visitó la ciudad de Galacia y allí estableció una iglesia. Y unos años más tarde, el apóstol Pablo se entera que la iglesia había sido infiltrada por doctrinas engañosas que lo que buscaban era judaizar a los gálatas. Entonces, en la primera parte de esta serie de enseñanzas, enfatizamos la necesidad de una revelación. Pablo dijo que él era apóstol de Dios por revelación de Dios. La necesidad de una revelación de Dios para nuestra vida cristiana. La revelación que es por medio de la palabra vivificada por el Espíritu Santo es la que nos va a establecer y arraigar en la fe redentora de Cristo Jesús. Es por revelación. Y decíamos que sin revelación nuestra fe es hueca. Porque podemos saber las cosas de cabeza, podemos saber las cosas cognitivamente, podemos estar participando de las cosas religiosas, pero si no hay revelación de Dios, todo eso es vano. Luego en la segunda parte hablamos del centro de influencia y desafiamos, nos planteamos cuál es el centro de influencia en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Nos preguntamos, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que está en juego? Y Pablo hablaba con un sentido de urgencia por causa de la verdad. Otra vez, la verdad, desde el mismo principio de la epístola a los Gálatas. Luego en la tercera parte el Señor nos afirmó de una manera bien contundente acerca de que estamos en el verdadero, de que no hay otra verdad, de que no hay otro Dios, de que no hay otro camino, de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y es que su encarnación nos posibilita ser recipientes de su redención en todo momento. Sin la encarnación de Jesús no hay redención. Y eso ocurre una vez ponemos nuestra fe en el conocimiento salvador de Cristo Jesús. La cuarta y quinta parte, que ambas van tomadas de la mano. Primero arguimos que el objeto de nuestra justificación fue el mismo objeto por el cual Abraham en el Antiguo Testamento y todos los héroes de la fe que mencionan en Hebreos 11 en el Antiguo Testamento fueron justificados, fueron participantes de la justificación, fueron salvos, son nuestros hermanos. La fe, el creerle a Dios y en base de eso somos participantes de la promesa. Y luego la semana pasada establecimos que la ley y la promesa no son contrarias. Ambas fueron dadas por Dios. Ambas señalan a un Dios perfecto, justo y santo. Pero la ley señala nuestra insuficiencia para cumplirla a cabalidad. Mientras que la promesa nos lleva a una justificación redentora por causa de la obra y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es en virtud de ello
que la promesa nos hace hijos de Dios. Y hoy día, a manera de recapitular la semana pasada, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 4, ¿verdad? Versículos 4. Fíjense una cosa. Decíamos la semana pasada que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ese es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y en el capítulo más adelante, o sea, está diciendo básicamente que la ley fue dada por un tiempo a causa del pecado del pueblo hasta que llegase el tiempo de la promesa cumplida. Porque no era el tiempo, no estaban listos, el pueblo no estaba listo. Tú sabías que el día que tú recibiste la palabra del evangelio, el día que, ¿sabe Dios cuántas veces la palabra del evangelio te ha sido predicada durante tu juventud? Digo, cuando digo tu juventud, los estoy llamando a todos ustedes viejos. No, la menos edad, ¿verdad? Aquí no hay viejos, aquí todos somos jóvenes. Gloria, eso es cuestión eso es mental, ¿verdad? Sí. Pero no fue hasta un momento que el Espíritu Santo vivificó esa palabra que habíamos escuchado tantas veces. Quizás en nuestra juventud, en los tiempos de más jóvenes o menos viejos, más jóvenes, pues nosotros pues hasta nos burlábamos de lo que veíamos en la televisión, en los medios masivos o en la radio. Por lo menos yo me burlaba. Hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo vivificó esa palabra y me estableció esa palabra en mi vida. Y llegó un tiempo, en el tiempo, ese fue el día de salvación. Cuando tú oyes que hay el tiempo ha llegado y dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, es cuando el Espíritu Santo realmente vivifica esa palabra. Ese es el día de salvación. Y todos ustedes y todos nosotros, asumiendo que todos somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y los que nos ven en las casas, podemos recordar vivamente el día en que nosotros confiamos nuestra vida y pusimos nuestra fe en el conocimiento salvador de Cristo Jesús. Lo mismo ocurrió aquí. La ley fue dada por causa de la transgresión. Y ahora, versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios había dado la ley, pero ahora cuando cumplió el tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo. ¿Y cuáles son las condiciones de ese hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Tomemos nuestros lapiceros y hagamos un círculo en esa palabra, redimiese, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Abba, Padre, es un término, ¿verdad? Hebreo que significa papito. Cuando tú ves, ¿verdad? Mi papá murió hace ya 10 años. Pero cuando todos vemos a nuestros papás o veíamos a nuestros papás, salíamos corriendo, papitos, ¿verdad? Y le dábamos un abrazo. Eso es Abba, Padre. Y entonces, consecuentemente, porque ya somos hijos en el Hijo, a través de Cristo Jesús, a través de la promesa cumplida, cuando llegó el tiempo, fue en un tiempo determinado. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recordamos el versículo que memorizamos la semana pasada en Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que fuese colgado de un madero. Él lo tomó en nuestro lugar.
Eso es lo que se llama la justicia de Dios. Por el pecado del mundo le fue imputada a Cristo Jesús. Eso es lo que se llama la doctrina de imputación, fue transferida a Cristo Jesús. Él recibió toda la culpa y a consecuencia, cuando ponemos nuestra fe en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, recuérdense que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte y el infierno. Eso es lo que nosotros nos merecemos por el pecado. Nosotros estamos separados de Dios y a Jesús le fue imputada toda la justicia de Dios. Hombre Jesús, hombre como cordero perfecto sin pecado. Y cuando esa palabra del evangelio es vivificada en nuestras vidas y nosotros confiamos nuestra vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús, somos justificados. O sea, la justificación nos es imputada a nosotros. Es un intercambio de imputación. Jesús recibió la imputación de toda la justicia de Dios, de toda la culpa, de todo el castigo por el pecado del mundo. Y nosotros en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, mediante la fe en Cristo Jesús, nos es imputada el ser llamados justos. Somos declarados justos delante de Dios. No confundamos imputación con infusión. En las tradiciones, especialmente de la iglesia de donde muchos de nosotros venimos y nos criamos, ¿verdad? No se cree en la imputación, se cree en la infusión. Y por eso los niños tienen que tomar la primera comunión. Desde el momento que se toma la primera comunión, la transustanciación, tú estás tomando del pan y eso se transustancia, se transfigura en el cuerpo de Cristo que lo estás tomando, lo tienes en tu boca y ahora te ha sido la infusión te ha sido puesta por infusión. Eso es lo que se cree, eso es la creencia tradicional. Pero la palabra nos dice que es en Cristo Jesús, Él recibió toda la justicia, recayó sobre Él en su cuerpo, en su muerte. Y en nosotros, la justificación cuando ponemos nuestra fe. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Eso es fe. ¿Lo creemos así? ¿Estamos claros? Y entonces, aquí vamos. Fue en el tiempo señalado. ¿Por qué Pablo tiene que reafirmar la doctrina de la justificación por medio de la fe? Pablo tenía que volver a esos rudimentos, a los Gálatas, a esos principios fundamentales por causa de una crisis que había en la iglesia de los Gálatas. La iglesia que aún no era muy maduros en el Señor, estaban debatiéndose entre la gracia y la circuncisión. O sea, entre la promesa y la ley, como antítesis entre una y la otra. Y fueron influenciados. Ellos recibieron un grupo de personas llamados los judaizantes, aquellos que querían traer todas las tradiciones del judaísmo, imponérsela a una iglesia que eran gentiles. De eso que se trata. Que no era ni siquiera parte del judaísmo. Y entonces, en base a eso, Pablo tiene que recalcar eso. Y saben una cosa, mis amados, es importante que como iglesia del Señor, Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto ancianos, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto personas que enseñan, ¿verdad? Y no es porque sean mejores que otros o lo que sea, es que Dios llamó a unas personas específicas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Personas que llevan tiempo en el Señor, que han experimentado, que han dado testimonio. Y Pablo en la carta a Timoteo especifica quiénes son esas personas específicas que pueden llevar el oficio pastoral, el oficio en ministerial, ¿verdad? Y no vamos a entrar en esa parte, pero quiero decirles que Pablo, como ministro del Señor por revelación, como apóstol del Señor por revelación, Pablo se sentía en la autoridad
de ir de comunicarse con esa iglesia que Dios le había utilizado para establecerla y traer corrección y recordarle fundamento. Y cuando el Señor habla a través de nuestros líderes en la iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ha sido dada, la palabra de Dios que ya ha sido completada, ¿verdad? En aquel entonces la Biblia no había sido completada, pero hoy día la palabra ha sido completada, el libro ha sido sellado, el libro ha sido terminado y tenemos el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros y podemos escuchar la palabra de ese líder, de esa persona que viene a enseñarle o viene específicamente hacia una persona a traer corrección y tenemos que ser dóciles a la autoridad de Dios en la palabra que Dios está trayendo por medio de ese líder. Y ustedes la confirman. No es que el líder no sea inefable. No es que el líder sea inefable, perdón. Es que usted le ha sido dado las escrituras, le ha sido dado el poder del Espíritu Santo. Y lo que usted tiene que hacer es considerar la palabra que ese pastor, ese anciano, le ha dicho. Esa llamada que el pastor anciano le llama para traer corrección, mire, por aquí no va, por aquí no es, el camino que estás tomando no es aquí. Y lo rectifica con la palabra. Y tú puedes coger la palabra de Dios y confirmar, verificar, porque Dios te ha dado la escritura y Dios te ha dado el Espíritu Santo. Leemos ahora el capítulo 4, versículo 8 al 20, por favor. Y fíjense, estableciendo este fundamento. Así que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense una cosa que empieza por aquí diciendo, ¿cuántas veces hemos escuchado que el pueblo o que nosotros en nuestra vida anterior servíamos a otros dioses? Y Pablo está haciendo aquí directo, dice, en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios con letra mayúscula, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así que aquellos dioses que tú dices que servías no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Pablo no se está autoproclamando Cristo. Pablo no está diciendo aquí yo estoy Jesús hombre. Pablo está diciendo que ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y cuando entendemos el ministerio de Dios, el ministerio de Cristo, que Dios ha repartido los dones. Hace unas semanas atrás el hermano Julio compartía acerca de los dones del Espíritu. Son atributos dados por el Espíritu Santo que dan gloria y exaltan el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 1 dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Verbo, nosotros todos tomamos. Hebreos capítulo 1 me parece que dice, se nos llama participantes del llamamiento celestial. En Efesios capítulo 1 también dice, llama a la iglesia, dice que puso todas las cosas a los pies, bajo los pies de la iglesia. Todo principado, toda potestad, toda autoridad le fue dada. Y a la iglesia le fue dada la autoridad de poner todas esas cosas bajo sus pies, poniendo a Cristo como cabeza. A Jesús le fue dado cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pablo a los Efesios hace referencia a la iglesia como la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia es la plenitud de Cristo, asidos de la cabeza que es Cristo. La cabeza es la que manda, envía todas las órdenes, todas las señales, todos los estímulos para que todas las partes de nuestro cuerpo, es lo natural, ¿verdad?, funcione. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Si hay algo no funcionando en la cabeza, pero Jesús es perfecto, así que no hay nada mal en la cabeza. Pero si el cuerpo no está asido de la cabeza y no se está alimentando de la cabeza, entonces hay un problema. Hay un problema de conexión, ¿verdad? Versículo 15. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículos 19 y 20. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se está desafiando a la iglesia en Galacia en tomar una postura firme, la justificación por medio de la fe o la ley. Una de dos cosas. O te riges por ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, o te riges por la ley. Eso es, en otras palabras, la libertad por medio de la fe salvadora o la esclavitud. Pablo está diciendo que antes ellos servían a otros no dioses, pero que ellos ahora conocen mejor. ¿Cuántos de ustedes conocen mejor de un principio? Más aún, y esto me llama la atención, el versículo 9, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué significa eso? Si tú conoces a Dios, eso fue en un tiempo específico en tu vida, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal es si desde que tú estabas, desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía? Porque en su atributo omnisciente, que todo lo conoce, Él sabe el futuro y Él sabe las cosas antes de que acontezcan. Y aquí Dios está diciendo, ¿verdad? Ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, eso me habla a mí de elección. Eso me habla a mí de que de que Dios les había elegido aún antes de que ellos pusieran su fe, ya estaban en el corazón de Dios. Antes de que su conversión fuera real. Porque y Pablo lo está recalcando porque esa iglesia estaba siendo engañada. No pueden haber dos verdades. O son 4 dedos o son 5 dedos. Pero no pueden haber 4 verdades. No pueden haber 2 verdades. Y tú puedes manipular y tú puedes traer y tú puedes hacer ejercicios para lavarte el cerebro y todas esas cosas. Pero la verdad sigue siendo la verdad. 2 ideas opuestas no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esa es una de las mayores crisis existenciales en el mundo que vivimos. ¿Existe la verdad? ¿Es la verdad relativa o es la verdad absoluta? ¿Existe la verdad objetiva para todos nosotros, creyentes o no creyentes? ¿O es solamente, existe tal cosa de tu verdad o mi verdad? Y la verdad acerca de la verdad, y esto es un tema que está siendo desafiado hoy día. Enciendan la televisión, enciendan los medios, enciendan las noticias.
cómo los medios noticiosos hoy día ya no existe tal cosa como la imparcialidad noticiosa, sino que se toma postura y en el tomar una postura se hace una ilusión de una verdad nueva. Se le da matices a los hechos. Y tú puedes ver un video y tú puedes ver una serie de eventos que están llevándose a cabo en las grandes ciudades de este país, y tú puedes ver, por ejemplo, los vandalismos que se están llevando a cabo y todas esas cosas, y los medios noticiosos, en algunos de ellos, ¿verdad? Más elocuentes sobre ese tema, están diciendo, ellos están expresando su libertad de expresión. No están vandalizando, eso es expresión por causa de las frustraciones de la vida. Y entonces justificando el mal. Y yo me pregunto, si alguno de esas personas de la televisión vienen, alguno de esas personas bandoleros a hacer vandalismo en su casa privada, ellos no van a decir lo mismo, ¿verdad que no? Ah, no, vamos a llamar a alguna de esas personas de que están vandalizando los negocios y las tiendas y todas las propiedades privadas en la ciudad, enviando a las casas de esos pero en mansiones millonarias que viven en esos vecindarios exclusivos, a ver, péguenle fuego, péguenle piedra, rompan los vidrios y todas esas cosas, a ver, eso es expresión, a ver si van a decir que es expresión o no. ¿Ve? Pero el tema es el matiz que se le da a la verdad. Entonces, se torna como decir, esta es tu verdad y esta es mi verdad. O existe Dios. Y existen todos los argumentos para demostrar, para apoyar que Dios no existe, pero también existe argumento científico y existe argumento circunstancial y argumento de evidencia de que Dios sí existe. Y existe la ley moral que nos ha sido dado a todos nosotros. La ley moral que funciona de igual manera para el creyente o para el no creyente, porque para un ateo, un asesinato es tan malo como para un creyente. Un asesinato es malo. Así que eso es la ley moral. Ahora, el ateo no lo razona como es la ley moral dada por Dios, pero Dios nos ha dado la ley moral. Y esos son argumentos válidos. Porque todo don y toda buena dádiva proviene del Dios, del Padre de las luces. Entonces, la verdad sobre la verdad es que podemos tener creencias contrarias. Eso es posible, pero verdades contrarias no son posibles. Eso es autorrefutable. Mi verdad, tu verdad, eso es una falacia. Es mi creencia o tu creencia. Y una de ellas está la verdad. Pero como vivimos en un mundo que quiere manipular los hechos, y como decíamos en la ilustración al principio, a través de la tortura, eso es bastante, por decir así, bastante extremo, ¿verdad que sí? Pero hoy día estamos viviendo, quizás no en una cámara de tortura como esa, pero estamos viviendo tiempos donde la verdad está siendo manipulada. Y si nosotros no estamos arraigados no solamente en la fe, sino en las escrituras, en el poder del Espíritu Santo y en las escrituras, y estamos asidos de ella en todo tiempo, vamos a ser engañados. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia a los Gálatas. La otra cosa es, tú puedes creer que todo es verdad. Todo es verdad. Hay quienes dicen que no importa si se hace con intención, eso es verdad. Lo que importa es la intención. Bueno, yo puedo estar intencionalmente con la mejor de las intenciones del mundo, con la mejor bondad del mundo que yo pueda. Yo puedo estar bien intencionadamente equivocado. Les voy a poner un ejemplo. Y esto es un ejemplo que me lo dieron a mí, una persona con quien yo tenía una discusión. Eso fue allá en la Florida. Pero vamos a tomar un ejemplo y aplicarlo aquí a nuestro contexto aquí. Usted agarra la I-77. A mí el argumento fue, todos los caminos conllevan a un mismo lugar. Si usted agarra
lo mismo usted agarra la I-77 o usted agarra otra carretera alterna, te va a llevar al mismo lugar. Y yo digo, mi argumento es, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si yo agarro la I-77 y yo quiero llegar a la ciudad de Cleveland, Ohio, yo tengo que tomar la 77 en dirección norte. Porque si tomo la de 77 en dirección sur, voy a terminar en Columbia, South Carolina. Así que eso, no importa la intención, no importa la ruta que yo tome, yo tengo que seguir la ruta correcta. Y eso es verdad, y eso es una verdad absoluta. La I-77 Norte me lleva hasta Cleveland, Ohio. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es. Vamos a ver en los versículos 8 y 9. Pablo está preguntando cómo vuelven a los rudimentos. Y el versículo 10 expande esos rudimentos. Guardan los días, guardan los meses, guardan los años. Y Pablo ahí se está lamentando. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo había estado en su primer viaje misionero, les había predicado, les había enseñado la verdad del evangelio. Había pasado un tiempo. Él no fue que llegó 2 o 3 días a una campaña evangelística y se va a los 3 días. No, él estuvo ahí una temporada. Él estuvo conviviendo con ellos. Él estuvo relacionándose con ellos. Hubo una relación con esos hermanos. Así que la relación a nivel ministerial existía ahí porque Pablo estaba derramando, estaba dándose para enseñar a esos hermanos, pero al mismo tiempo Pablo estaba relacionándose con ellos y a un nivel afectivo personal. Él pasó tiempo con ellos. El versículo 11, me temo que haya eso en realidad para una persona que pasó tiempo, y yo me imagino cuántos ministros del Señor pasan por ese tipo de dolor. Cuando después de tanto tiempo que yo he pasado con ustedes, enseñándoles y dedicándome a ustedes, y muchas veces dando de mi propio bolsillo cosas, de lo que tengo y lo que no tengo, haciendo de tripas corazón, pasando las las noches largas, atendiéndome, tomando las llamadas por teléfono y todas esas cosas, ¿verdad? Para que ustedes vengan a descarrilarse así. Versículo 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice con vosotros, ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que yo me identifiqué con ustedes. Yo estuve con ustedes en un nivel personal y ningún agravio me habéis hecho. Ustedes a mí, eso no me causó ninguna molestia, porque a mí lo que me mueve es el amor de Cristo Jesús. A mí lo que me mueve es el sentido de urgencia por las almas. A mí lo que me mueve es el amor tan grande que les tengo. Por eso es que aquí, desde mi prisión, yo les estoy escribiendo esta carta. Porque Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, ¿verdad? Y desde mi prisión, yo estoy escribiéndole y pasando tiempo pensando en ustedes, porque tengo carga para ustedes. Fíjense en el versículo 13. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad os anuncié el evangelio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel, como Cristo. Ustedes recibieron la palabra que fue ministrada. Ustedes recibieron y fueron bendecidos. Pero no solamente eso, ustedes me recibieron aún en medio de mi prueba con mis ojos. Pablo tenía, y en Corintios, ¿verdad? En la epístola a los Corintios, Pablo se está expresando de un aguijón que tenía, que no lo soltaba y que él le pedía al Señor que se lo quitara. ¿Verdad? Y dice Pablo que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Recuerdan ese pasaje? Y es que Pablo en muchas instancias se menciona que Pablo tenía un impedimento físico, una enfermedad física en los ojos, en la vista.
Y por eso es que Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes me recibieron aún en medio de mi prueba con mis ojos. Y vemos en el versículo 15 que si hubiera sido por ustedes, miren al punto de cómo ustedes me recibieron. Y miren como al punto que ustedes recibieron la palabra primeramente y me recibieron a mí como un mensajero, como un ángel, como un mensajero de Dios o como un mensajero de Cristo, ¿verdad? Pero no solamente, pero eso no se quedó ahí. Ustedes me recibieron a tal punto que ustedes son capaces, versículo 15, de ustedes fueron capaces de quitarse los ojos y dármelo a mí. Eso es lo que está. Si hubiera sido por ustedes, ustedes lo hubieran hecho. Pero fíjense una cosa. Y es lo lindo de esto, que en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios muestra el poder de la palabra declarada, y al mismo tiempo Dios muestra que no es el escritor, no es la vasija. Dios muestra la debilidad humana de la vasija. Y eso es importante recalcar. El apóstol Pablo, que fue perseguido, y por causa de esa persecución, la persecución le llevó por tierras inimaginables. Y el evangelio se llevó a cabo, se regó por toda la faz de la tierra, lo que se conocía como la faz de la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Porque América no había sido descubierta y habían tierras que no habían sido descubiertas. Así que lo que se conocía por la tierra era lo que Pablo estuvo gran parte de eso en su época, ¿verdad que sí? Y entonces, pero Pablo tenía esa visión, me están persiguiendo, pero yo voy a seguir adelante proclamando el evangelio. Y ahí llegó a Galacia. Y Pablo hace, ¿verdad? Y queremos recalcar esto y vamos a ver en el versículo 15 una cosa increíble. Al principio los Gálatas se impresionaron con las palabras de Pablo, pero esa impresión aparentemente cambió con el tiempo. Y es que los Gálatas, había también una cuestión cultural. Los Gálatas eran originalmente, antes de la invasión de greco-romana, de que fueran tomados por la civilización de los griegos y después los romanos, los Gálatas eran de la cultura celtas. Y los celtas eran gente bien impulsiva. Bien expresivos impulsivamente, pero a la misma vez no es solamente la impulsividad, sino que eran bien inconstantes. Yo no sé ustedes, pero muchas veces nosotros podemos ser así, impulsivos e inconstantes, así, divagando, así, ¿verdad? No permanecemos ahí. Y Pablo reconocía eso. Pablo preguntaba, y fíjense en el versículo 15, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Pablo está preguntando, ¿dónde está el gozo que ustedes experimentaban? Y hoy día Dios nos está preguntando a nosotros lo mismo. ¿Dónde está el gozo que una vez sentiste cuando recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Dónde está ese fervor por la verdad? ¿Dónde está ese celo por la verdad? Y es que llegó un momento dado que esa iglesia había sido tan influenciada por esas personas que querían judaizar, que llegaron a decir que Pablo era un maestro falso, un falso maestro. Y eso lo dice, fíjense una cosa, lo dice más adelante en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que me perturban, refiriéndose a los judaizantes. Y versículo 13 del capítulo, porque vosotros, hermanos, estáis llamados a libertad. Pablo está enfrentando un desafío por una iglesia que originalmente la había recibido, pero que ese fervor por la palabra se estaba como apagando, ¿verdad? Se volvió como rutina. Y entonces le
les entró como comezón por escuchar algo distinto, ¿verdad? Y entonces llegaron estas personas a querer imponer tradiciones del judaísmo y a echar por abajo todo lo que Pablo había hecho en ese tiempo. Y Pablo por eso está trayendo defensa. Pablo por eso tiene carga. Pablo no tiene carga por él. Pablo tiene carga por la verdad del evangelio, por la verdad, la pureza de la palabra. Y el tema es que, ¿verdad? En el versículo 16, por eso pregunta, ¿me he hecho enemigo de vosotros? Y es que el evangelio es altamente ofensivo. El evangelio causa división. ¿Saben una cosa? El evangelio, no importa cómo ustedes lo pongan, si ustedes están declarando el evangelio a la luz de las escrituras, eso va a ser altamente ofensivo, va a traer división. Y Satanás lo que quiere es destruir todo vestigio de la verdad de Cristo. Su estrategia es desacreditar el evangelio, poner duda de la verdad, creando versiones opuestas a la verdad. Versículo 18, Pablo está reclamando la importancia del celo por lo bueno en todo tiempo. Versículo 18, fíjense lo que está diciendo, desde el 17. Tienen celos por vosotros, está hablando de los judaizantes. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Una de las cosas que Satanás utiliza es el proselitismo. Hace la verdad, la adorna de una manera, la mentira se adorna y se hace de una manera atractiva para que tú caigas en ello, para que tú cambies tu manera de pensar, de tu sistema de creencia y al mismo tiempo te unas a ese grupo, a esa secta. Así es como funciona. Muchas veces, si no estamos fuertes, muchas veces venimos. ¿Cuántas de ustedes han recibido personas que les tocan la puerta de su casa? ¿Verdad? Sobre todo los sábados por la mañana. ¿Verdad que sí? Y hay quienes dicen, tenemos que ser amables, tenemos que recibirlos y los recibimos porque todos somos hijos de Dios. Y cuando vienen a decir que Jesús no es Dios, que Jesús es la encarnación del arcángel Miguel, que Jesús... Que el Espíritu Santo no es una persona, no existe la Trinidad, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si tú te vas por la parte amable solamente, pero no te vas por la parte de la verdad, que es lo más importante, a veces uno tiene que luchar, a veces hay confrontación. El Evangelio es altamente divisivo. Y nosotros tenemos que tomar una postura. La verdad o la mentira. La justificación por medio de la fe o la ley. La promesa de Dios en Cristo Jesús, que son sus promesas, el sí y el amén. O la ley, las tradiciones. O somos salvos por la gracia de Dios, por la fe, o somos salvos por nuestras obras. Pero no podemos en aras, desde luego que tenemos que ser amables, pero tenemos que equiparnos en la verdad. ¿Y saben qué? Pablo está en el versículo 18 reclamando. Aquellos son celosos, tienen celo, no por lo bueno, pero Pablo está reclamando. El que es bueno mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, cuando yo esté ausente, por lo que la enseñanza que ustedes han recibido, ustedes tienen que mostrar celo también por esa verdad. Y luego los versículos 19 y 20, fíjense una cosa, Pablo está expresando su gran carga y la gran carga dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, bien, ¿Pablo podía dar a luz? No, porque Pablo es hombre, ¿verdad? Digo, si Pablo podía dar a luz, que me digan cómo. Pero él sentía el dolor. Pero fíjense una cosa que dice, por quienes vuelvo a tener
sufrir dolores de parto. Esa carga que Pablo tenía, ese celo que tenía por la verdad en la cual Pablo estaba establecido, Pablo sentía esa carga por su iglesia, específicamente por la iglesia en Galacia. Pero dice vuelvo, quiere decir cuando vuelvo a tener, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, implica que Pablo ya había sufrido dolores de parto por esta iglesia. Y la primera vez fue durante su primer viaje, cuando predicó el evangelio. Porque cuando hay prédica del evangelio, no es solamente darle un tratado, Cristo te ama, adiós y ya, te vas. Es entrar en una conversación y es una guerra espiritual. Porque tú eres embajador de Cristo. En Cristo Jesús, tú y yo somos ministros de la reconciliación, embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo, tú te estás poniendo al frente, en el frente de batalla, contra huestes de maldad, que quieren desafiar la verdad, que quieren desafiar la credibilidad, no tuya, la credibilidad del evangelio. Y eso causa dolores de parto, porque en la persona, en ti y en mí, que somos como embajadores de Cristo Jesús, nos ha sido dada una carga. Y Pablo mismo decía, si la verdad del evangelio ha sido una necesidad que me ha sido impuesta. La necesidad del evangelio. Y ay de mí si no predicase el evangelio. Yo quisiera saber en esta mañana, la pureza es un careo es un cara a cara contra el reino de las tinieblas. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, es un careo contra el reino de las tinieblas. Tú te estás poniendo al frente en una encrucijada. El reino de las tinieblas vienen con dardos y la alabanza a Dios, verdad que sube, que la exaltación a Dios, la honra a Dios, pero al mismo tiempo Dios quiere ser exaltado y proclamado en medio de toda potestad, de todo principado, de todo reinado, y declarar las inescrutables riquezas de su gracia. Eso es lo que ocurre. Es una guerra espiritual. La palabra dice en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la verdad? Y con lo que están siendo enseñados. ¿Cómo está Cristo formado en cada uno de nosotros? Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, pero no se queda ahí, dice aún hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Cristo es formado en cada uno de nosotros, el poder de Cristo Jesús se manifiesta. El enemigo tiene que huir. Y es en el poder y la fortaleza revestidos de la gracia de Dios. ¿Cómo está Cristo formado en cada uno de nosotros? ¿Cómo es tu celo por la verdad? Cuando escuchamos a alguien blasfemar contra Dios o decir una irreverencia contra Dios, ¿cómo eso te hace sentir? ¿Te causa dolor en el corazón o eres indiferente? Esa es su opinión, así es él. Pero eso te causa dolor en tu corazón. Porque si te causa dolor en el corazón y quizás no te sientas equipado para responder, pero te tiene que causar dolor en el corazón. Quizás el equipamiento, ¿verdad? La capacitación para tú responder a esas cosas, Dios te la va a dar mientras tú permanezcas en la palabra. Eso está claro. Y mientras tú seas enseñado y mientras tú estés asido del cuerpo de Cristo y te estés congregando y estés en el cuerpo participando del cuerpo de Cristo. Pero en la comunión, en la coinonía y todas esas cosas. Pero la realidad es que te tiene que causar dolor en tu corazón porque no es contra tu persona, es por aquello por lo cual tú has puesto tu fe. Finalmente, y tal y como preguntaba anteriormente, ¿dónde está tu fervor apasionado por todos los de Dios? A la luz de Gálatas capítulo 4, versículo 15. Y eso es el celo por la verdad. Dios te está llamando en esta mañana
no podemos tomar las cosas a la ligera. No podemos salir de aquí igual que entramos. No podemos. No hay lugar para ello. Ahí donde tú estás, Dios desea formar su Hijo en uno de nosotros. Dejemos que Él forme al Hijo en nosotros y que el Hijo sea manifiesto. Vamos a ser perseguidos, pero Jesús dijo: bienaventurados soy que por los que por mi causa sean vituperados y perseguidos, porque de ellos será el reino de Dios. El galardón es mucho más grande. Cuando pensamos en todos esos héroes de la fe, ellos creyeron con una convicción tan real en sus corazones, al punto de dar sus vidas, al punto de ser descabezados, al punto de ser apedreados, al punto de ser perseguidos, al punto de dar su vida por la causa del Evangelio. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa del Evangelio y nuestra familia, algunos más allegados que otros, algunos que tienen más influencia que otros, algunos que no tienen influencia pero tienen opinión, y en los medios sociales van a poner cosas también. Van a poner cosas contra nosotros. El Evangelio es lo más divisivo y lo más ofensivo. Es ofensivo. Pero Cristo vino a traer esa división entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, la salvación o la perdición. Desde el Antiguo Testamento, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición, maldición. Escoge pues la vida. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.